Soy Leonardo Calderón y me complace muchísimo darles la bienvenida a esta masterclass en donde conversaremos sobre los 5 elementos que componen una fotografía espectacular. Hace ya unos cuantos miles de años en Grecia se afirmaba que la realidad era un libro que ya estaba escrito en lenguaje matemático, lleno de reglas lógicas y numéricas, y que por consecuencia, al dominarlas, tenían entre sus manos el conocimiento del arte. Pero en su contraparte, Immanuel Kant, filósofo y científico alemán en el siglo XVII, indicó que la realidad posee una parte que no podemos conocer, comprender ni razonar. Y es que simplemente no podemos hacer ciencia de las artes, de la belleza, ni del amor. Y a partir de allí comenzó un debate muy interesante, pero interminable, al cual no pienso darle solución. Traigo estos pensamientos para darnos cuenta que el proceso fotográfico es mucho más que mirar por el visor o la pantalla de nuestro teléfono y presionar el botón. La fotografía es el conjunto o la reunión de variables que convergen en un espacio bidimensional de 4 esquinas que posee elementos colocados armónicamente y que induce, por alguna razón, que la observe un espectador. Un fotógrafo puede tener el mejor de los equipos, la mayor experiencia, la iluminación de última generación. Sin embargo, puede faltarle una habilidad esencial que, a pesar de cumplir todos los parámetros técnicos, podría estar produciendo una fotografía que no llame la atención. Le falta la habilidad de contemplar. Y es que contemplar es ver el mundo desde una óptica diferente, en donde lo que observamos a detalle lo convertimos en nuestro mundo. Pero ¿cómo logramos componer de forma eficiente una fotografía? El primer elemento que debemos considerar es desarrollar lo que desde nuestra infancia ha sido entrenado en nuestro cerebro, y es la capacidad de la percepción. Desde chicos percibimos y distinguimos formas, colores, tamaños, aromas, sabores y necesidades básicas a las que nuestro cuerpo acciona o presta mayor atención. Podemos ver por el visor de nuestra cámara, pero nuestra percepción es la que compone la fotografía, la que le da forma, sustancia y la que coloca o quita elementos que nos causan ruido o percibimos que no son tan agradables. Es un proceso activo con el cual el cerebro transforma la información lumínica captada por el ojo en una recreación de la realidad externa. En ella intervienen tanto los ojos como el cerebro. La percepción ha sido estudiada por la Gestalt y las clasificaron en leyes y reglas, y las más usadas en fotografía son la ley de la figura y fondo, de la semejanza, de la proximidad, del cierre, de la continuidad, de la simetría, y en cuanto a las reglas están la regla de la simplicidad, de la mirada y del horizonte. El segundo elemento a utilizar es el encuadre. Encuadrar fotografías es la parte más importante de nuestro proceso creativo como fotógrafos. Antes de componer definitivamente una fotografía, tendremos que encuadrar, es decir, decidir qué porción de la escena que ven nuestros ojos va a entrar dentro de nuestra captura. El encuadre es el fragmento de espacio que va a captar el objetivo de tu cámara y, como consecuencia de ello, el plano visual que se obtendrá de ese espacio. Cuando observamos un espacio, primero lo contemplamos con los ojos, luego decidimos qué nos gusta y entonces encuadramos con nuestra cámara. Es ahí donde comienza el proceso creativo de la composición. Podríamos decir que encuadrar vendría a ser la antesala del proceso compositivo que lleva a cabo un fotógrafo para hacer una fotografía. Es el primer momento en el que elegimos y organizamos elementos que van a formar parte del contenido de nuestra imagen. Somos seres únicos, diferentes, y cada uno encuadra a su manera. Al conocer tu cámara, eres capaz de encuadrar anticipadamente con solo echar un vistazo para luego componer. O puede que mires a través del visor de tu cámara y vayas encuadrando y componiendo al mismo tiempo.
También existe la opción de disparar fotografías para luego reencuadrarlas y recortarlas en un programa de edición. Sea como sea, para realizar una buena composición entrarán en juego muchos aspectos como la ubicación de los elementos, el enfoque, los planos, la iluminación o la perspectiva. Y hablando de perspectiva, este es nuestro tercer elemento de los 5 que quiero mencionarte. Si la apariencia que tus fotos muestran no es lo que recuerdas de la escena, es probable que hayas captado una imagen plana, con escasa perspectiva. No me refiero a lo colorido de la foto o a la belleza de los elementos que componen la imagen. Me refiero a la apariencia plana que ésta adquiere al reproducirse en nuestros lienzos digitales o impresos. Las reglas y leyes de composición no son el todo. Se pueden obviar, es decisión de cada fotógrafo y su estilo. Ciertamente mejoran la calidad de las fotos, pero su uso excesivo tiende a encasillar al fotógrafo. En mi opinión, debemos rescatar la tradición pictórica. La fotografía proviene en gran medida del arte, de la evolución a lo largo de los siglos como base del conocimiento para expresar, reflejar los elementos de una escena tridimensional en un plano bidimensional. Pasamos del lienzo a la pantalla y al papel fotográfico. La fotografía representa la inmediatez y mucha gente se ha conformado con la captura sin mayores pretensiones estéticas u organizativas de la imagen capturada. Sin negar esa evidencia, opino que el conocimiento de la perspectiva siempre es un plus y de forma directa puede mejorar la escena capturada. En la perspectiva tenemos un aliado y un conjunto de técnicas que nos permiten trasladar una escena tridimensional a un plano bidimensional, ya que podemos recrear la profundidad, la posición relativa de los objetos que aparecen en la escena utilizando la geometría, que fue estudiada por el reconocido pintor Leonardo da Vinci en la Mona Lisa, utilizando la sección áurea o divina proporción en casi todas sus obras científicas y pictóricas también, y que junto al matemático Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, quien desarrolló la famosa sucesión de Fibonacci, introducen las bases a lo que se llama la proporción perfecta. Y por última, pero no menos importante, tenemos la regla de los 3/3, complementando así la tríada geométrica para componer atractivamente nuestras fotografías. El cuarto elemento a considerar es introducir fundamentos de diseño gráfico en las fotografías. Los elementos gráficos son aspectos fundamentales de la composición visual. Están relacionados con los significados y las expresiones culturales, por lo que los diseñadores son expertos en interpretarlos a fin de utilizarlos en sus creaciones. Aunque el contenido es importante, estos elementos de diseño concentran el mensaje final de un producto. ¿Cuáles son los carteles en los que fijas tu atención cuando recorres un centro comercial? Seguramente aquellos que tienen colores impactantes o armónicos, los que usan el espacio de forma inteligente o que muestran dinamismo. Partiendo de aquí, si nos preguntamos cuál es la diferencia entre una fotografía hecha por un aficionado y otra hecha por un profesional, seguramente encontraremos la respuesta en alguno de los principios del diseño aplicados a la composición fotográfica. Estos principios son la línea, el punto, la forma, el patrón, la textura y el color. Como todas las normas compositivas, las reglas del diseño no están hechas para cumplirse estrictamente. Seguirlas ni siquiera nos garantiza el éxito de nuestra imagen. Además, cómo responde el espectador a una imagen depende de muchos factores como son sus experiencias pasadas y su memoria, sus intereses, inclusive sus experiencias y qué es lo que ese espectador está buscando al ver la fotografía. Por eso, estudiar los elementos básicos del diseño y comprender cómo funcionan e interactúan con la psiquis de las personas podría ayudarnos a convertirnos en grandes comunicadores visuales.
Y finalmente, el último elemento en este recorrido es la emoción. Vivimos 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días al año y cada 4 años, 366 días. Vivimos en emociones. Nuestra vida son emociones, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y aún en los brazos de Morfeo sentimos emociones. ¿O no te has despertado sobresaltado por haber tenido una pesadilla? Seríamos muy ciegos como fotógrafos si negamos esta realidad. El proceso fotográfico no está exento de esta realidad. Por su propia naturaleza, las emociones no siguen reglas preestablecidas, simplemente ocurren en base a lo que la persona y el fotógrafo siente en ese momento. Si el sujeto sabe que la estamos fotografiando, capturar su emoción puede convertirse en algo complicado, ya que las personas cambian de actitud cuando están siendo retratadas. Y voy mucho más lejos. Si estamos solos en un campo florido, hermoso, instantáneamente comenzaremos a sentir la emoción de congelar ese instante. Pero las flores no sonríen. La emoción de esa fotografía la transmitirás tú. Sí, tú. En esa foto colocarás tu esencia, tu emoción. Buscarás el lugar perfecto, la iluminación adecuada, el plano con el ángulo más arriesgado. Te acercarás lo más que el objetivo de tu cámara permita enfocar. En pocas palabras, pondrás allí la emoción que vives en ese instante. En ese momento serás un fotógrafo exitoso, un fotógrafo coherente, desde lo que piensas hasta lo que deseas transmitir. Tu cuerpo ha empezado a hablar por ti. Has tomado al miedo de la mano y ya no eres el juez de esa realidad. Lo más importante es que una imagen revela nuestra identidad, el tipo de observador y fotógrafo que somos y cómo actuamos en ese instante preciso. En general, cuando nos detenemos a ver una foto, ya sea en una exposición, navegando por internet o en un libro, juzgamos la imagen como buena o mala, como bien lograda o no. Pero pocas veces nos preguntamos, ¿qué está queriendo transmitir el autor? ¿Por qué usó ese plano y no otro? ¿Cuánto tiempo esperó a que llegara la imagen? ¿Habrá interactuado con los personajes? ¿Habrá modificado las realidades? ¿El escenario fue elegido con intención o fue a la inversa? Estas y muchas preguntas similares son necesarias para comprender la foto desde el punto de vista del espectador. Porque debemos ser conscientes de que una imagen no solo está transmitiendo información o emoción, sino que muestra quiénes somos. Si deseas profundizar, transformar tus fotografías y aprender más de composición fotográfica, te invito a realizar el curso de la composición y la emoción a la fotografía, disponible en hiloaprende.com. Y recuerda que desde la composición y la emoción, tus fotografías serán impactantes. Soy Leonardo Calderón y te invito a seguirme en Instagram como Leo Calcas.